Saludos, ciudadanos y ciudadanas de nuestra querida llamada Polis Urbana Caracas. Hoy en su foro Caracas Ciudad Inteligente, capítulo número 18, programa número 18, vamos a tener un programa muy hermoso, muy importante, porque tenemos una invitada muy especial que nos ha escrito un libro maravilloso sobre un prócer científico, el tecnólogo atómico. Entonces, por acá tengo el libro, lo voy a mostrar. Descubrir lo invisible. Humberto Fernández Morán, el doctor Humberto Fernández Morán. Nuestra invitada es la doctora Gloria Carvalho. Gloria, por supuesto, fue viceministra, ingeniero en electricista, tiene un posgrado en dispositivos electrónicos, un posgrado en optoelectrónica, tiene un posgrado en telecomunicaciones en Turín, Italia. Bueno, cualquier cantidad de títulos, y Gloria se ha dedicado a investigar y a plasmar toda esa investigación, todo ese acervo sobre la vida de este gran científico venezolano en este libro que tenemos aquí. Bienvenida, Gloria, gracias por estar en nuestro programa. Y la primera pregunta que quiero hacerte, ¿por qué y si hay un para quién este libro? El por qué se escribió este libro y para quién, si hay un para quién de haberlo escrito. Bueno, voy a comenzar para el para quién. El para quién es para el pueblo venezolano y con especial énfasis para los jóvenes y las jóvenes venezolanas. Humberto Fernández Morán decía que los venezolanos llevamos con nosotros los genes del éxito. Va a esa juventud portadora de los genes del éxito. Tengo que darte las gracias a ti y a TV Caricuao por recibirnos hoy en este espacio. Y bueno, tengo que decir que descubriendo a este prócer científico aparecieron otros 4. No es solo Humberto Fernández Morán, es Carlos Brandt, es Héctor Rojas, es Américo Negrete. Y es parte de ese sentir Francisco José Duarte. Francisco José Duarte, es cierto, el padre moral de nuestro Humberto. De algún modo nosotros hemos como ocultado esas cosas que más bien deberían ser motivo de orgullo. Humberto Fernández Morán recibió reconocimientos internacionales desde el año 1952, cuando le dieron un título de la nobleza sueca, hasta el año 1995, que lo declaran el hombre internacional del año. Premios en Estados Unidos, en Suecia, en Inglaterra, en Canadá, y prácticamente nosotros lo desconocemos. ¿Sabes lo que es 45 años recibiendo premios a nivel internacional? No paraba de hacer descubrimientos, de hacer aportes para la ciencia del mundo, y sus aportes se caracterizan por tener aparatos prácticos, ¿no? No es una publicación, no es un paper. Estamos hablando de, por ejemplo, el aparato para la resonancia magnética. Cuando uno va a un hospital y se hace una resonancia magnética, eso es un aparato del doctor Humberto Fernández Morán. La técnica para hacer miniatura los componentes electrónicos. Prácticamente no hay dispositivo hoy día que no tenga dentro algo relacionado con una patente del doctor Humberto Fernández Morán. Y el doctor siempre quiso volver a su patria. Le ofrecieron muchas veces cambiarse de nacionalidad y nunca aceptó. Entiendo que hay algo aquí que tú hablas en el libro, que él le ofrecieron el premio Nobel en algún momento de medicina y decidió no aceptarlo porque le estaban poniendo como condición aceptar la nacionalidad norteamericana. ¿Es así, Gloria? Sí, tiene mucho de cierto. No es exactamente el premio Nobel de Medicina, pero la primera cosa es que fue investigador principal de la NASA, y hasta el sol de hoy para trabajar en la NASA hay que ser ciudadano norteamericano de nacimiento o por naturalización. Entonces nuestro doctor Humberto está allí, el certificado que le otorga la NASA como investigador principal. Sin embargo, tuvieron que hacer una excepción a la regla, porque él no se quiso nacionalizar, y probablemente, que ha sido objeto de mucha discusión entre los cronistas,
En mi opinión, el premio Nobel con el cual intentó ser condicionado fue por la invención del transistor. Se lo dieron a el norteamericano John Bardeen en el año 1957, pero en realidad esa no era una invención de John Bardeen, tampoco lo era de Humberto Fernández Morán. Era la invención de Fernández Morán fue la miniaturización de la electrónica. Entonces, nuestro gran zuliano había patentado esa invención y una empresa especializada en Estados Unidos, que es la empresa Fairchild, le ofrece postularlo al Nobel por la invención del transistor a cambio de que él se nacionalizara norteamericano. Él no acepta porque él decía que él era venezolano y zuliano además. Ya tenía dos, sí. ya tenía dos nacionalidades. Entonces, bueno, ocurrió una negociación económica probablemente y le dan el premio a John Bardeen. Debo decir que según los estudios y los documentos probablemente fue negociado porque este señor John Bardeen vino a Venezuela. Se hizo amigo de Fernández Morán, lo incluimos en la Academia de Ciencias de Venezuela y el discurso de bienvenida lo da el doctor Humberto Fernández Morán. Que por cierto, muy patriota, ¿no? El doctor, por lo que leí en el libro, una persona totalmente consustanciada y fiel a nuestro país, Venezuela. En el libro veo allí que él terminaba sus discursos con pensamientos de Bolívar, ¿no? Cuando fue a una conferencia, creo que es en 1955-56, terminó su discurso para el uso de la energía atómica para la paz, ¿no? Y terminó su discurso allí con un pensamiento de Bolívar, ¿no? Siempre, no importaba el lugar, o comenzaba o terminaba con un pensamiento del libertador. Entonces, en boca de Fernández Morán, los pensamientos del libertador están reflejados en los discursos en la UNESCO, en Agencia Internacional de Energía Atómica, y cada vez que recibía un premio, una distinción, lo primero que hacía era un llamamiento a la paz y recordar los pensamientos de nuestro libertador. Era profundamente bolivariano. En sus pertenencias volvieron al país y es impresionante la cantidad de libros sobre nuestros próceres de la independencia, escritos en varios idiomas, debo decir. Tengo entendido que hablaba más de 10 idiomas, ¿no? Como lo mencionas allí. Así es, hablaba y escribía perfectamente 10, pero entendía parcialmente otros 7. Hablamos de una persona que tenía la capacidad de switchar su mente en 17 idiomas diferentes. Un súper dotado. Así es. Tenemos que estar orgullosos de él. Quisiera ahora mencionar el tema de la construcción de la escritura de este libro, Gloria, porque me parece bien importante, porque a diferencia, cuando uno elabora una biografía, muchos, no digo todos, generalmente caen en la especulación y no vinculan o no tienen las fuentes precisas de dónde sacaron cualquier hecho histórico o acontecimiento o inclusive testimonio, ¿no? A mí lo que más me gusta del libro es que el libro está fundamentado en documentos, como tú me decías antes de comenzar la entrevista. Entonces el libro ciertamente sí tiene asidero de todas las cosas que tú plasmaste aquí en el libro. Un poco de eso. Sí, eso era indispensable en mi caso, porque para los que no han tenido la oportunidad de saber quién fue este gran venezolano, se tejió desde el año 58 una campaña de descrédito en su contra. Entonces, las biografías que salían por ahí, la mayoría eran contrarias al doctor. De hecho, se le pone el apodo del brujo del Pipe. Sí. En lugar de reconocerlo como científico, se le intentaba desacreditar. Mitómano, creo que le decían por allí. Sí, y no lo decía cualquier persona, lo decía Marcel Roche, quien lo sucede en la presidencia. El doctor Humberto Fernández Morán funda el IPNIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Neuronales y Cerebrales. Se vuelve un centro de máxima importancia a nivel regional. Tienen múltiples publicaciones internacionales y con la caída de Pérez Jiménez, entonces designan una comisión para evaluar
entre comillas, la pertinencia de ese centro. Y esa comisión dice cosas como que el doctor no sabía matemática, no sabía física, que tenía problemas de conducta, y deciden suprimir esa... Prácticamente fue vilipendiado, ¿no? Así es, así es. Entonces, ese es el que tú hablas ahí de referencia, disculpa Gloria, que tú dices el Santander venezolano. Santander de Venezuela. Y el nombre no se, estamos hablando de Marcel Roche, el nombre no se lo puse yo, quien lo bautiza Santander es el propio Humberto Fernández Morán. No sé si tuviste la oportunidad de leer el último capítulo. Entonces, intentaba yo biografar a un hombre que unos decían que era el Einstein venezolano y otros decían que era un mitómano. Entonces, con la mayor honestidad del mundo, yo me proponía descubrir si era un mitómano o un supergenio. Descubrí no un super o un mega genio, y para ello pues traté de buscar si había asidero en la versión que él mismo nos contaba. Afortunadamente hay documentos que han sido desclasificados, por ejemplo de la NASA, y allí es posible ver que lo que decía Humberto era cierto. Era el investigador principal, diseñaba los materiales con los que se construían las turbinas de los cohetes que iban al espacio exterior, estudiaba las rocas de la Luna, pero eso lo estudiaba con un equipamiento que había diseñado él mismo. La NASA es quien lo busca él. Así no, es. No al contrario, como se pretendió. Así es. Es un proyecto de él, ¿no? Como lo dices aquí tú. Es que el doctor comenzó a desarrollar sus propios métodos de investigación, pero cuando digo sus propios métodos es con sus instrumentos. Entonces, como son su creación, nadie más tenía eso. Uno de sus primeros trabajos, que los hace acá en Venezuela, es estudiar la estructura atómica del germanio. El germanio en los inicios de la era electrónica era usado para hacer transistores, ¿no? Esos trabajos inician en Venezuela, en el Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas, lo que hoy día es el IBIT. Entonces, cuando el país prácticamente lo expulsa, el doctor era bienvenido en cualquier centro de investigación del mundo. Lo reciben en múltiples, le dan premio en el Tecnológico de Massachusetts, crea laboratorio en la Universidad de Chicago y lo llama la NASA, como bien acabas de señalar. Entonces, toda esa documentación que aparece en el libro, la ubiqué en la página de la Universidad de Chicago, en la página de la Universidad de Harvard, en la NASA, en la Agencia Internacional de Energía Atómica, y me sirvieron en principio a mí misma para ver si era un mitómano o era un genio. O sea que eso está totalmente fundamentado y tiene el total asidero que tú haces referencia aquí. Quisiera ahora, nosotros estuvimos hablando recientemente de Francisco José Duarte, de Carlos Brand, de Américo Negrete y Héctor Rojas. ¿Cómo influyeron ellos en la vida de Humberto Fernández Morán? Bueno, Carlos Brand y Francisco José Duarte son en promedio 30 años mayores a Fernández Morán. Entonces, en sus propias palabras, fueron como unos asideros morales. Sobre todo Francisco José Duarte fue como el padre sustituto. Entonces, en palabras del propio Fernández Morán, son ellos quienes le abren las puertas para irse a entrevistar con Albert Einstein. Y por ahí se va toda esa carrera. Que una de las cosas que tú pones ahí en el libro, disculpa, que es bien interesante, que decían que él nunca habló con Einstein, que eso era parte de su invención y todo eso, ¿no? Inclusive decían que eso se lo había imaginado. Entonces tú desenmascaras eso y pones la verdad
en el punto, pues, explicándolo aquí claramente cómo fue el encuentro entre el doctor Fernández Morán y Albert Einstein, ¿no? Sí, me tocó estudiar bastante porque el doctor decía que que había entrevistado a Albert Einstein y la entrevista está puesta completa allí, pero así sería la campaña de descrédito, que esa entrevista comienza con Fernández Morán diciendo: esta entrevista fue real. Entonces, todavía dudando de que eso fuese real, me pongo a enlazar y ver si tenía asidero esa historia. Él decía que Albert Einstein lo había enviado, le había sugerido irse a Escandinavia con su amigo Niels Bohr. Entonces empiezo a estudiar quiénes fueron los tutores de Humberto Fernández Morán allá en Suecia. Y me aparece, no lo niegan ni siquiera los que desdicen del legado de Fernández Morán, un señor de nombre Manes Ekbaum. Entonces, bueno, uno le dice Manes Ekbaum y bien, un nombre raro. Resulta que Manes Ekbaum es un señor que para esa época ya era hiper reconocido en el mundo de la física, había sido premio Nobel. 1924, si mal no recuerdo. Así es, pero no solo, y Fernández Morán llega con él en el 46. O sea, era un hombre ya de amplísima trayectoria, pero además de eso era parte del jurado del Premio Nobel de Física. Es decir, era un referente mundial. Entonces, si la historia de Albert Einstein no era real, ¿cómo un jovencito de 21 años lo aceptan para ser estudiante, pupilo del más brillante físico de la historia? No había otra manera. Y hay más como evidencias históricas. Eso lo cuento allí en uno de los capítulos. La era nuclear se gesta en la Universidad de Múnich, donde estudió Humberto Fernández Morán, porque los físicos famosos, que a veces a uno le suenan así de nombre, Heisenberg, Wolfgang Pauli, Max Planck, todos esos nombres fueron de la Universidad de Múnich. Y hay una mujer muy especial que se llama Lise Meitner. Ella era judía, ella descubrió la fisión nuclear, y cuando el nazismo se intensifica en Alemania, sus amigos Albert Einstein y Wolfgang Pauli gestionan para que ella pueda escapar. Y la única manera de hacer esa gestión fue que Manes Ekbaum, el tutor de Fernández Morán, escribiera una carta diciendo que necesitaba a esta mujer, y de ese modo ella logra salir de Alemania. Él decía que la necesitaba, ya tenía premio Nobel para ese momento, estamos hablando del año 1939, para trabajar en un instituto. La verdad es que ese instituto todavía no estaba creado, y ese instituto es donde estudia Fernández Morán, el Instituto Nobel de Física en Suecia. Entonces son como muchas evidencias históricas que le dan asidero a que si no era a través de Albert Einstein, no había cómo llegar a ese instituto. El doctor generalmente es conocido por la cuchilla de diamante, ¿no? Yo estuve aquí revisando el libro. Hay cualquier cantidad aquí de patentes, de prototipos. Esto se pierde de vista, ¿no? Aparte de ser precursor de esto que tenemos aquí, de los teléfonos, de los semiconductores, de la electrónica, de los hologramas, toda esa cantidad de cosas, ¿no? Pero a mí una de las cosas que más me llamó la atención es ese estudio que tiene él de la mente, ya como médico, donde habla de una energía vital, del haz de neutrones, para el estudio de las enfermedades mentales, porque se dio cuenta que haciendo las simples lobotomías no ibas a llegar a ningún lado, ¿no? Y entonces me llama poderosamente la atención eso de curar los tumores cerebrales a través de un haz de neutrones, de un haz de lo que tiene que ver con la parte más indivisible de la materia, ¿no? Así es, es sorprendente, incluso en el documental se refleja el testimonio del propio doctor,
donde él, como para el año 60 aproximadamente, creo que es 63 el testimonio que se pone en la película, habla en perfecto inglés, le están haciendo una entrevista en Estados Unidos, que la interacción de los campos electromagnéticos y de la energía es fundamental en el funcionamiento del cerebro humano, que incluso los medicamentos tienen diferentes efectos según a las exposiciones de energías que está sometido el ser humano. Entonces, él desde varios años antes de esa entrevista, desde el año 54, estaba estudiando los efectos de la energía en el tejido vivo. Y todo tiene relación porque el premio Nobel que se ganó Manessiek-Baum es por una palabra complicadísima, espectroscopía. En realidad eso lo que quiere decir es ver cómo se comportan los elementos ante la energía, si la absorben o si la rechazan. Y eso al final es lo que hace, por ejemplo, una resonancia magnética. Cuando uno se hace una resonancia magnética, incluso hoy en día, se dispara energía y según sea la respuesta, entonces se pueden ver zonas diferentes, unas zonas alteradas, unas más claras, unas más oscuras. Entonces todo tiene relación y los cronistas tradicionales intentaron poner a Fernández Morán como una persona que, pongo yo ahí en el libro, coloquialmente uno dice, le tira palo a todo mogote. Ajá, y entonces publica de abejas y de bisturí y de electrónica y de telecomunicaciones, ¿no? Eso fue lo que nos hicieron ver. En realidad, él estaba muy preocupado por los pacientes que sufrían demencia y sobre todo los que tenían alucinaciones. Entonces, los primeros tratamientos que el mundo desarrolló fue la lobotomía, pero él mismo dice que le quitaba la alucinación, pero le quitaba también las ganas de vivir, le quitaba las emociones. Le quitaba el todo, que no podían seguir ensayando empíricamente, que había que entender qué pasaba dentro de ese cerebro. Y para poder estudiar ese cerebro, entonces él necesitó desarrollar la microscopía, el bisturí de diamante y la resonancia magnética. Por eso es su invento. Él lo que estaba era buscando estudiar el cerebro humano. Y más adelante estudia insectos, para comparar los ojos de los insectos, el cerebro de los insectos con el de los humanos. Que tú lo relacionas ahí con Mars Born Fitness, algo así. Carbon Fitness. Que fue su profesor y es un señor que se ganó el Nobel por estudiar el comportamiento de las abejas, el lenguaje de las abejas. Que después, ahorita ya se demostró científicamente. En ese momento a él también le decían loco, no sería del Pipe, pero sería loco, no sé, de Múnich. Han sido científicos muy adelantados, que 70 años después, entonces el mundo dice, oye, tenían razón. En 2017 entregaron el premio Nobel por la criomicroscopía electrónica, 2017. Y el veredicto dice que si bien esta técnica la inició el doctor Humberto Fernández Morán en los años 50, algo así como que no se le otorgó el premio porque la imagen no se veía muy clara. Oye. Eso es público, cualquiera se puede meter a la página del premio Nobel y busca el premio Nobel del 2017 y verá que ahí aparece el nombre de Humberto Fernández Morán y dice que no le dieron el premio porque claro, las imágenes no se veían muy bien. Vas a comparar 1950 con el año 2017. Claro. Hay oportunidad de reivindicar, aparte del trabajo que estamos haciendo nosotros aquí como venezolanos, a nivel mundial al doctor Fernández Morán. Bueno, yo te tengo que decir que somos nosotros los venezolanos los que no lo conocemos. La semana pasada tuve la oportunidad de estar en el Zulia y el general Reverol me dijo que a él le impresionó de joven que en la Universidad de Múnich hay un retrato del doctor Humberto Fernández Morán y una reseña de todos sus aportes al mundo. Entonces, más bien es una reivindicación en casa. En Suecia tiene un título de nobleza, es caballero de la Orden Polar,
por sus aportes a la humanidad. Tú hoy te metes a la página de la Universidad de Chicago y hay un repositorio especial para el doctor Humberto Fernández Morán y están todas sus fotografías, la fotografía de su familia. Es decir, es como penoso, ¿no? Que nosotros, de un patriota que siempre quiso volver a esta tierra, porque también hay hay un señor de apellido Benacerraf, venezolano, nació en Caracas, Sí, que se ganó un premio Nobel. pero tenía la ciudadanía norteamericana. Claro, pero es que estamos hablando de un hombre que hasta el último día de su vida, está ahí el documento prácticamente de despedida, él dice, si Dios me da vida, quiero volver a mi patria y volveré a fundar un instituto para las juventudes venezolanas. Bueno, se nos acabó el tiempo, lamentablemente el programa maravilloso. Nosotros nos veremos en una próxima oportunidad. Queremos darle las gracias a Gloria por su libro, por todas las explicaciones y aclaratorias que nos da sobre este gran venezolano que todos debemos querer y defender y poner su nombre bien en alto, porque hizo mucho, no solamente por Venezuela, sino por la humanidad. Gracias a todos por su atención. Nos veremos en el próximo programa. Chao, chao.